buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al primer invitado de la revista de Opinión y Democracia, el doctor Diego Zambrano, catedrático experto electoral. Lo invitamos para analizar, una vez que ha empezado este domingo 5 de enero, de acuerdo al calendario electoral, el desarrollo de la campaña electoral. ¿Qué es lo que está permitido y no en la campaña electoral, a fin de que los electores que viven un desencanto permanente por el incumplimiento de las promesas de las diversas administraciones, qué es lo que está permitido y no en esta campaña? Doctor Zambrano, muy buen día. Sí, Miguel, un saludo muy cordial. Muy buenos días con usted y con toda su distinguida audiencia. Bueno, el Código de la Democracia, que es el instrumento jurídico que establece las conductas prohibidas dentro de la etapa de campaña electoral, determina infracciones leves, graves, muy graves, otro tipo de infracciones específicamente relativas al gasto electoral y el financiamiento de las campañas, infracciones de los medios de comunicación y de las empresas que realizan actos de pronósticos. Quizá entre las prohibiciones más relevantes y que muchas veces son las que mayores problemas pueden tener, yo creo que podemos tener la entrega de dádivas, entregar dádivas, regalos, presentes no autorizados por el Consejo Nacional Electoral, constituyen una infracción grave que puede ser sancionada inclusive con la suspensión de los derechos de participación. Por supuesto, el uso o la autorización del uso de recursos públicos también es una infracción, en este caso muy grave, donde la multa es mayor, la suspensión de derechos políticos se pueden dar. Hay que tomar en cuenta también, estimado Miguel, que el Código de la Democracia establece 2 años para que prescriba la acción para denunciar. Primero, ¿quién puede denunciar? Cualquier persona puede denunciar. Basta que acredite la calidad de elector ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, presenta su cédula, demuestra que es parte del registro electoral y puede presentar una denuncia cualquier ciudadano. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral también lo puede hacer. Y claro, la ley le da 2 años para que presente esta acción, es decir, puede ser, la campaña se desarrolla hasta el 6 de febrero, estamos en etapa de campaña electoral, y claro, y puede ser, como de hecho le ocurrió a Verónica Abad, que después de 1 año, que después de 1 año y medio, se presente la acción, se presente la denuncia, y el Tribunal Contencioso Electoral la tenga que sustanciar y finalmente, de ser el caso, pues imponer una sanción, que digo, inclusive puede ser de suspensión de derechos políticos, que implicaría la prohibición de ejercer cargo público, cualquier cargo público, entre otras suspensiones de derechos, y también, por supuesto, la destitución directa del cargo. En esta campaña venimos escuchando ya diversas promesas. Quizás en el tema de contenidos vamos a hablar más adelante, pero en el tema de forma, de respeto al ordenamiento jurídico, a la ley electoral, ha habido un debate respecto de las licencias. ¿Cómo debiera operarse? Hemos expuesto públicamente con el aval de constitucionalistas. Ellos sostienen que, por un lado, hay polémica respecto del pedido de licencias que debieran, de acuerdo con el artículo 93 de la ley electoral, pedir todos. Sin embargo, se ha argumentado también en el caso del presidente que hay un dictamen de la Corte Constitucional, dictamen que de acuerdo con los constitucionalistas, esto sienta un precedente jurídico, un precedente constitucional de no pedir licencia, si es que se considera, en el caso presente, que no fue una elección normal para la terminación del periodo del anterior jefe de Estado, Guillermo Lasso, en las elecciones del año 2023. En esas consideraciones, ¿cómo ve usted esto? Bueno, en el caso de las licencias, bueno, yo me permito decir primero que la norma que se está viendo si se debe aplicar o no
es el artículo 93 del Código de la Democracia. La Corte Constitucional no interpreta la ley, interpretó la Constitución en ese momento y solamente, creo yo, para cuestiones de contabilizar el periodo, si es que este periodo puede ser contabilizado como un primer periodo presidencial, lo cual le permitiría, en este caso quien ejerce la presidencia, postularse a una nueva candidatura, pues sí lo puede hacer por dos ocasiones más. Creo que en eso sí la Corte es absolutamente clara. Para contabilizar el periodo presidencial del presidente Noboa, estos meses que ha estado en el poder no serán contabilizados como un periodo, sino que él iría a su primera participación. En cuanto a las licencias, insisto, habría que remitirse al artículo 93. Yo soy del criterio que sí debía haber pedido licencia, porque no solamente las licencias se piden cuando se va a la reelección como tal, decimos no es una reelección, pero también la ley dice que todo servidor público, aquí no hace distinción entre servidores de libre nombramiento, entre servidores de carrera, ni mucho menos, sino dice todo servidor público, incluyendo por supuesto el presidente de la República, debía haber solicitado licencia. En todo caso, no lo hizo, y claro, y yo creo que a quien le corresponde determinar la aplicación de la ley es al Consejo Nacional Electoral. El artículo 23 del Código de la Democracia, si me permite leer una partecita literalmente, dice que los órganos de la función electoral tienen competencia privativa en los respectivos ámbitos para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley. Es decir, el Código de la Democracia dice, si no está claro cómo se debe aplicar el artículo 93 en este caso, entonces CNE resuelve, es decir, emita una resolución y aclare, diga cómo se va a aplicar la ley, cómo se va a aplicar el artículo 93, y con eso ya tenemos un pronunciamiento de autoridad competente que podría llegar a ser discutible o no, pero finalmente ya tenemos una certeza de si el presidente y los asambleístas que están en ejercicio y que se presentan nuevamente debían o no haber pedido licencia. Ahora bien, pasado esa etapa, porque hemos visto que el presidente Noboa ha presentado o ha decretado que él va a tomar licencia por 3 días y algunas horas, yo creo que es importante tomar en cuenta, primero, que la campaña electoral no es un derecho. El derecho es a promover mi plan de gobierno. La campaña electoral es una etapa dentro del proceso. Entonces, toda persona que es candidato o candidata, que es parte de un proceso electoral, entra en campaña durante los días que dice el calendario electoral. Entonces, no queda criterio de los candidatos, bueno, hoy día sí estoy en campaña, mañana no estoy en campaña. Entonces, si es que el presidente está dentro del proceso electoral, es candidato, él está en la etapa de campaña. Y la licencia no se la puede conceder él mismo. Tiene una lógica que toda autoridad, todo funcionario de cualquier nivel tenga que solicitar a otra autoridad que le conceda licencia. En este caso, el órgano competente para licenciar al presidente de la República es la Asamblea Nacional. Es decir, el presidente debió presentar su solicitud de licencia ante la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional concederla. Ahora, no lo hizo así, lo hace por decreto. Y claro, y la causal que está utilizando es la de caso fortuito y fuerza mayor, figura que tampoco cabe, primero porque no es un caso fortuito. Para que exista un caso fortuito, tiene que ser un hecho imprevisible, tiene que ser un hecho que yo no lo pueda planificar, que no lo pueda prever. En este caso, pues, evidentemente hay un calendario electoral que me dice de cuándo a cuándo es la campaña, no hay un caso fortuito. En ese sentido está mal utilizada la figura. Digamos, la fuerza mayor puede haber porque la ley determina una fuerza irresistible, es una fuerza a la que yo no me puedo oponer porque se entiende que estoy sometido al texto de la ley. Pero el texto de la ley dice que si soy servidor público tengo que
entrar en licencia durante la etapa de la campaña electoral. Entonces, como vemos por varios sitios, por todos los frentes, creo que sí hay malas interpretaciones de la ley, hay incumplimiento de las normas electorales. Más allá de esta parte legal, volviendo al tema original, ¿qué es lo que está permitido y no en la campaña electoral? Los candidatos gozan, cuando son calificados como candidatos, de inmunidad para decir y hacer lo que quieren. No, estimado amigo. Todo derecho está contenido. Digamos, no existe ningún derecho absoluto, y precisamente de promover una candidatura, un plan de gobierno, pues tampoco es un derecho absoluto. Primero, la ley determina que yo no puedo utilizar la imagen de niños y niñas para hacer proselitismo político, no puedo hacer proselitismo religioso en el contexto de la campaña electoral, no puedo difundir mensajes de odio, mensajes racistas, mensajes sexistas, mensajes que promuevan la violencia, que promuevan la guerra. Es decir, no puedo tener un discurso contrario a la democracia y al Estado de Derecho. Toda una línea. No puedo realizar actos de violencia política de género. Recordemos que, claro, aquí hay varios conceptos, ¿no es cierto? Primero, una violencia política, es decir, un ataque a la dignidad de la persona, militante o candidata en este caso, un ataque a la dignidad de la persona, que no quiere decir no le puedo criticar, claro que le puedo criticar. Si yo critico sus ideas, si yo critico sus ejecutorias como servidora pública, si critico algún acto incoherente que haya tenido dentro de su vida pública, eso está perfectamente posible, es parte del juego democrático. Pero claro, si yo le ataco a una mujer candidata en su condición de mujer, refiriéndome a algún rol sexualizado que tenga la sociedad, para evitar o para denigrar, para descalificar a una mujer, entraría en un acto de violencia política de género. Está prohibido absolutamente el uso de recursos públicos, y claro, y recursos públicos no solamente implica el pago, la orden de contratación o algo por el estilo, el mismo uso de vehículos del Estado, de infraestructura del Estado. Por ejemplo, si soy alcalde de una ciudad y hago proselitismo desde un colegio municipal, efectivamente estoy utilizando infraestructura pública con fines electorales. Eso está absolutamente prohibido. Otra cosa que creo que es importante dentro de este contexto es determinar el rol que tiene el CNE, porque precisamente el CNE está para vigilar que se cumpla con la ley y que en la campaña, primero, la publicidad promueve el debate, promueva ideas políticas, y sobre todo la publicidad que viene financiada por el Estado. La Constitución dice que el Estado financiará la campaña en televisión, en radio, en prensa escrita, en medios digitales y vallas publicitarias, pero para promover el debate y difundir los planteamientos programáticos, no para hacer una oda a la personalidad, no para bailar en los mercados, no para ver qué comida me estoy sirviendo en la esquina. Tiene un objetivo específico determinado en la Constitución. ¿Quién tiene que velar por eso? El Consejo Nacional Electoral. ¿En qué momento lo hace? Pues bien, mi equipo de campaña, antes de llevar a una televisora, a una radio, el spot, tiene que pasar primero por un control por parte del Consejo Nacional Electoral. De hecho, usted va a ver que en todas las publicidades al final dice autorización número tal, Consejo Nacional Electoral. Esa autorización justamente viene del Consejo Nacional Electoral porque tiene que verificar que esta publicidad cumpla con las condiciones de promover el plan de gobierno, de fomentar el debate político y no incurrir en el uso de imágenes de niños, proselitismo religioso, etcétera, etcétera.
Eso como marcos grandes, digamos, de prohibiciones y de controles en medio de la campaña electoral. Todo lo que no sea, todo lo que no entre en promoción electoral, televisión, radio, prensa, vallas, entra en el gasto electoral. Aquí, por supuesto, no dádivas. Yo no puedo regalar. El reglamento del Consejo Nacional Electoral va a determinar qué se entiende por una dádiva. Se decía que todo aquello que supere el valor de $1 era una dádiva. Y creo que es correcto. Todo lo que sea promoción, banderas, calendarios, camisetas, esto, si es que pasa este valor, podría ser considerado una dádiva y puede incurrir en una infracción electoral. Si no es así, las concentraciones, las marchas, los mítines, etcétera, etcétera, eso debe ser contabilizado para presentarlo en el informe de gasto electoral entre los primeros 90 días posteriores al día de la elección. Es decir, aquí necesitamos un Consejo Nacional Electoral que esté vigilante. Primero, que haga un buen control de la publicidad financiada y autorizada por el Estado para que cumpla el rol que tiene en democracia. Y por otra parte, tenemos un Consejo Nacional Electoral que tiene que monitorear el gasto electoral precisamente para que en el examen y estudio de las cuentas de campaña pueda ejercer su potestad de denunciar en caso de haber irregularidades ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y por supuesto, el cruce de información con autoridades como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la UAFE, el Consejo de Comunicación. Hay muchas instituciones que pueden advertir, que pueden colaborar con el ente electoral precisamente en esta función de control. Doctor Zambrano, le decía, ¿qué es lo que está permitido y no permitido en campaña que usted nos ha explicado? Porque quisiera poner para que lo comente, uno de los candidatos a la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana anunció este lunes públicamente en un mitin que de llegar al poder van a sacar condenados de la cárcel, como el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, y también traer a quien tiene una sentencia y está prófugo de la justicia en el exterior. ¿Es posible prometer eso? ¿Eso no va en contra de un ordenamiento jurídico, el respeto a los dictámenes judiciales que están ejecutoriados en el país? Quisiera, para ilustrar, poner el audio de lo que dijera el candidato. Pero va a volver Correa, sí les decimos, y le hemos dicho así va a ser. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán, volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. ¿Se puede prometer liberar a sentenciados por corrupción que están en la cárcel pagando sus penas? Bueno, habíamos comentado que la campaña, el contenido de difusión en materia electoral tiene que ver directamente con el plan de gobierno. Y yo decía, claro, una prohibición general, un marco general, es que yo no puedo prometer nada que vaya en contra del ordenamiento jurídico. En este caso, se entendería que para que regrese una persona sentenciada, lo tendría que ser por medio de indulto. Porque la propuesta es, si ganamos la presidencia, vamos a traer. ¿Cómo lo vamos a traer? Indultando. Tomemos en cuenta que aun cuando allí, el delito, si me permite un apunte, la Constitución prohíbe un indulto, igual la amnistía para la Asamblea Nacional, para delitos como el cohecho, peculado, delitos contra la administración pública. Eso está prohibido expresamente, como es el caso del ex vicepresidente por lo que fue condenado. Exactamente, Miguel. Justo eso hoy. Entonces, claro, yo no puedo prometer que voy a emitir un indulto cuando está expresamente prohibido por la Constitución y por la ley. Entonces, claro, en este caso, la promesa de campaña es voy a violar la Constitución y la ley, cosa que evidentemente no se puede tolerar. Claro, quien tiene que hacer este control es precisamente el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral puede suspender publicidad en cualquier momento y puede emitir resoluciones en el sentido de decirle, mire candidato, usted no puede ofrecer violar la Constitución. Y claro, y si lo vuelve a hacer, como ya hay una resolución del Consejo Nacional Electoral,
y ahí se incurriría en la infracción electoral muy grave de no acatar las resoluciones del CNE. Entonces, claro, es correctísima la apreciación. Yo no puedo ofrecer como candidato que no voy a respetar la Constitución y la ley. Y por supuesto, no se puede indultar a ninguna persona que haya sido sentenciada por delitos en contra de la administración pública. Y eso no solamente durante el tiempo que dure la pena, sino en general, ad infinito. Es más, esas personas, quien tenga una sentencia condenatoria por delitos en contra de la administración pública, no pueden postularse nunca más para un cargo de elección popular. Porque claro, si nosotros vemos las inhabilidades para ser candidaturas, para ser candidatos, candidatas, la ley y la Constitución separan. Aquellas personas que están sentenciadas por otros delitos están inhabilitadas durante el tiempo que dure su sanción, que dure su pena. Pero cuando se trata de delitos en contra de la administración pública o delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, quedan inhabilitados de por vida para presentarse a una candidatura. Claro, en este momento no tienen ni derechos de participación ni derechos políticos, ya sea por el artículo 61 o el artículo 64 de la Constitución, al igual que el mandato popular expresado en las urnas con más del 67% del 4 de febrero del 2018. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Digamos, esa previsión está ahí y está clarísima y tiene todo el sentido del mundo, porque se entiende que si una persona, cuando se le encargó, cuando tuvo la oportunidad de servir al país desde una posición de poder dentro del Estado, abusó de recursos, violó la Constitución, cometió delitos, bueno, sería una tosudez por parte del sistema jurídico que diga, bueno, que vaya, que cumpla su pena, que regrese, y si no cumple su pena, pues esté fugado el tiempo que sea, que regrese, y le volvemos a encargar lo mismo a ver si es que la sanción ha tenido algún efecto. Entonces, en realidad, esa es una prohibición de carácter general. Inclusive el derecho internacional prohíbe dar asilo político a quienes tengan este tipo de delitos o quienes hayan sido sentenciados por este tipo de delitos, porque es delincuencia común. No se trataría de delincuencia política, porque claro, en la delincuencia política, si yo soy condenado políticamente, que esa es la lógica de la amnistía, en cambio, perdonarme alguna violación que yo haga a la ley, pero cuando esta violación está enmarcada en mi ideología, en mi intención de generar un mejor gobierno, mejores condiciones de vida para mis personas, tiene esta lógica más altruista. Claro, en este caso no, si yo abusé de recursos públicos y cometí delitos contra la administración pública, no se puede ni indultar, ni asilar, ni amnistiar, porque no tiene ningún asidero y está precisamente prohibido por eso, porque no tiene ninguna intención política por una parte, y segundo porque no podemos confiar en quienes ya defraudaron al erario público, confiarles nuevamente la misma posición. Doctor Diego Zambrano, como usted nos explica, en el caso que se configurara una infracción electoral muy grave, ¿quién debe actuar? ¿El Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué pudiera hacer si, insisto, se configura una infracción electoral grave? Bueno, quien tiene el principal responsable de presentar las denuncias es precisamente el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Código de la Democracia es bastante amplio en quien tiene la legitimación activa para denunciar. Es decir, cualquier ciudadano o ciudadana que acredite la calidad de elector, de electora, puede denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral. En ese caso, sí, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que sustanciar en doble instancia esta infracción. Ahora bien, el Código de la Democracia tiene entre comillas, un problema. Y es que cuando cualquier ciudadano denuncia, hay una condición que a mi gusto ha sido mal interpretada por el Tribunal Contencioso Electoral, y es que uno tiene que demostrar el agravio que se ha cometido. El tribunal lo ha interpretado como que yo tengo que demostrar un agravio personal. Y ese sí es un error.
Porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, una infracción electoral es realizar publicidad no autorizada. Claro, eso directamente, personalmente, a un ciudadano no le afecta. O sea, no puedo determinar una afectación directamente a mí o a mi familia, pero claro, afecta en el sentido de que contravendría el derecho y el principio de igualdad de oportunidades en la contienda electoral. Entonces, este agravio tiene que ser pensado desde un punto de vista más amplio, desde un punto de vista más político, sistemático. Pero, insisto, salvo esta que ha sido una interpretación del Tribunal Contencioso Electoral, la ley abre para que cualquier persona lo pueda denunciar. Pero claro, si el Consejo Nacional Electoral es quien tiene la obligación de controlar, de hacer monitoreos, de autorizar la publicidad electoral, pues se entiende que ellos son los primeros que deben presentar la denuncia. Inclusive, el Consejo Nacional Electoral lo puede hacer como Consejo Nacional Electoral, es decir, emitiendo una resolución que diga presente la denuncia, o lo pueden hacer los consejeros de manera individual. Yo escuchaba una intervención del ingeniero José Cabrera, consejero nacional electoral, que decía, yo voy a apoyar con mi voto si es que vamos a denunciar la infracción a la ley. Y decía, bueno, si es que ese consejero, cualquier otro consejero, conoce de la violación de la ley, bueno, presente a título personal. Con su calidad de elector lo puede hacer, está legitimado y el Tribunal Contencioso Electoral lo tiene que sustanciar y resolver. Bien, entonces, usted decía 2 instancias en el contencioso electoral. Esto toma su tiempo. Si vemos que hay procesos como el de la Liga Azul, que ha demorado más de 6 meses para ventilar la segunda instancia, esto puede dormir lo que se suele decir comúnmente el sueño de los justos. Lamentablemente es así. A ver, la ley establece claramente los tiempos. El Tribunal Contencioso Electoral, en primera instancia, por sorteo va a designar un juez unipersonal de los 5 principales. Uno de ellos sustanciará la primera instancia, tiene 30 días para hacerlo, y la segunda instancia, que ante el Pleno, tiene 10 días para hacerlo. Eso dice la ley. Ahora, claro, la ley no puede prever que estos jueces puedan sacar la calculadora política y jugar con los tiempos. Ahora, la ley también establece una corrección para ese tipo de inconductas, y es precisamente la acción de queja. Todos los servidores electorales están sujetos a una acción de queja por incumplimiento de sus funciones. Si la ley me dice que yo tengo 10 días para resolver, bueno, se entiende que razonablemente tendría que resolverlo en eso, podría ser 11 días, 12 días, todavía es razonable. Pero 6 meses, cuando la ley me dice 10 días, hay un incumplimiento claro de funciones, causal de acción de queja y causal de juicio político también. Porque claro, hay casos que se tramitan muy rápidamente, y claro, hay otros que de pronto políticamente es mejor tenerlos en el congelador, tenerlos ahí, y claro, y como usted bien lo anotaba, el caso de la Liga Azul es un caso vergonzoso para el Tribunal Contencioso Electoral. La primera instancia fue resuelta hace 6 meses, y claro, tiene 10 días para resolver, y claro, la excusa que va a tener el tribunal es que se está tramitando una recusación o un pedido de excusa, eso discúlpeme no ser exacto, de algunos jueces, especialmente del doctor Ángel Torres, que ha presentado su excusa para no ser parte, no conformar el pleno. Claro, los tiempos se suspenden. Cuando yo presento una excusa o se presenta una recusación, los plazos se suspenden. Eso es correcto. Claro, pero en algún momento tienen que resolver la recusación. Pero en algún momento tienen que resolver la recusación, no en el 2050. Absolutamente. De hecho, el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral dice cómo se tiene que actuar. Y una recusación, digamos, que tome 4 días, entre que notifican, contestan, presentan pruebas, resuelven, póngale usted 5 días.
pero 6 meses para una recusación y decir, bueno, estamos cumpliendo los tiempos porque se han suspendido los plazos precisamente por la recusación, claro, me parece una leguleyada y me parece una forma de burlar y de defraudar al Código de la Democracia. Bien, muchas gracias al doctor Diego Zambrano, académico, experto en temas electorales, por ilustrarnos en lo que se puede o no hacer en una campaña electoral y las acciones que deben cumplir los organismos electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral cuanto el Tribunal Contencioso Electoral. Diego, muy amable. Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Le mando un fuerte abrazo y un buen día para todos. Muy amable. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad, volvemos para hablar de las propuestas de los candidatos. Invitados la doctora Ana Belén Cordero, candidata a la Asamblea por el Movimiento Creo. El doctor Ramiro Vera, candidato a asambleísta en la provincia del Tungurahua. Y la doctora Elsa Guerra, candidata por el Partido Socialista Ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de